Muchas gracias por recibirme aquí. Soy Marius Calvet, dirijo sustentabilidad e inversión responsable en Grupo Financiero Banorte. Soy ex Anáhuac, entonces para mí es un gusto enorme estar aquí. Yo estudié en la Anáhuac la carrera de Derecho. Quise mucho a la Anáhuac, hasta estuve becada porque resultaba que yo jugaba tenis, entonces fui del equipo de tenis, entonces la Anáhuac me dio mucho y me da mucho gusto estar aquí. Gracias Juan Carlos, gracias Clares y a la Facultad de Responsabilidad Social por invitarme. Bueno, les platico un poquito el título de esta ponencia. Le pusimos el rol del sector financiero en el cuidado de los recursos naturales y les traigo una pequeña presentación que no trae realmente casi más que imágenes. El chiste es un poquito platicarles. Quería empezar esta presentación contándoles que yo estudié Derecho por el tema de derechos humanos, yo tengo un perfil muy social, me fui encaminando después a los temas del sector privado y de responsabilidad social en las empresas y pasado el tiempo acabé trabajando en los bancos y ahorita estoy en Banorte y antes estuve en otro banco en Banamex también y entonces me dicen, pero ¿cómo si tú tienes este perfil ambiental y social, ¿no? Hasta mis hijos, ¿no? De tú que quieres cuidar el medio ambiente y tú que te preocupas por las personas, ¿qué haces en un banco? O sea, ¿por qué en un banco? ¿No? Uno piensa, la gente de perfil ambiental, ¿dónde está? En las ONGs o a lo mejor está en las organizaciones de gobierno dedicadas a los recursos naturales. Entonces, el objetivo realmente de esta presentación es platicarles que el sector financiero tiene un papel muy, muy importante y que dentro de las operaciones que hacemos como banco podemos hacer muchísimo para el cuidado puntual de los recursos naturales, de los lugares en donde tenemos operaciones, podemos hacer mucho por las comunidades en donde nosotros damos financiamiento y podemos hacer mucho más de lo que se cree y no solamente los bancos, sino todo lo que es el sector financiero. Entonces, yo es lo que les quería platicar, ¿no? Un poco por qué el tema del financiamiento y por qué los bancos sí tenemos un papel muy importante que podemos hacer una gran diferencia en el cuidado de los recursos naturales, en el combate al cambio climático, ya sea en el tema de mitigación y en el tema de adaptación. Entonces, a ver, seguimos la siguiente. Yo no tengo la cosita, ¿verdad? Ahí está. Bueno, alrededor del tema de cambio climático, como ustedes saben, ¿quién realmente, uno sabe lo que es el cambio climático, sabemos perfectamente que existe. Aún los detractores del cambio climático y los detractores más famosos, ¿no? Como ya saben quién, allá en el norte de la frontera, etcétera, tenemos que reconocer que el cambio climático ahí está, ¿no? Los cambios en los patrones de la temperatura, los fenómenos y desastres naturales crecientes y que se van escalando y van siendo cada vez de más magnitud y con mayor frecuencia. Entonces, eso existe. El tema que está a debate es si todo este cambio climático es responsabilidad de los seres humanos, si somos nosotros mismos los que lo hemos causado y entonces, consecuentemente, pues algo tenemos que hacer todos para dejar de hacer lo que está causando esto. Entonces, el debate no es si existe o no existe, esto existe, creamos lo que creamos. Es como, un día alguien me decía, es como la gravedad. Tú puedes decir, no, yo no creo en la gravedad. A ver, bueno, entonces camina cruzando una ventana y te vas a caer. Entonces, el cambio climático ahí estás. Creas lo que creas, es algo que ahí está presente. Entonces, ahora, con la existencia de esto y con las consecuencias que tiene el cambio climático, ¿de quién es responsabilidad hacer los cambios necesarios para hacer un mundo sostenible para las siguientes generaciones? Todos nosotros y muchos de nosotros pensamos en siempre hay alguien más que es el que lo tenga que hacer, ¿no? Que se encargue, ¿quién será? A lo mejor el Banco Mundial de dar los financiamientos o a lo mejor las ONGs. Y realmente sí hay algo que entender y yo creo que es algo que suena muy trillado, pero está en cada uno de nosotros, en cada pequeña acción que tú tomas en tu casa, en el manejo del agua, en el consumo de energía, en las decisiones hasta de compra de productos, de cómo compras, de cómo consumes, etcétera. Todos tus patrones y tu propia economía y tu propia dinámica de casa, vivas con quien vivas,
sí podemos tener un manejo más responsable. Entonces me acerco ahora a por qué entonces los bancos somos tan relevantes hoy en el combate al cambio climático, ¿no? Si quieren la siguiente. El término de finanzas verdes, que se le ha llamado finanzas verdes, finanzas sustentables, finanzas climáticas, es un término que tiene muy poquito tiempo, es un término que no existía y a nadie había concebido la idea de dedicar las finanzas al cuidado de los recursos naturales, y es un término que salió hace unos poquitos años en una reunión de financiamiento del G20, de este grupo de países que ustedes seguramente conocen. Entonces, el cambio climático detona el nacimiento de toda esta gran corriente que se llama finanzas sustentables. Nosotros en Banorte es uno de los ejes de nuestro equipo de sustentabilidad. Uno es el eje, como ustedes saben, social, uno es el eje ambiental, otro es el eje de transparencia y de reporteo que hacemos en nuestro equipo, y otro eje es el de finanzas sustentables. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir. Entonces, el cambio climático y sus consecuencias detonan el nacimiento de toda esta gran corriente que hoy existe, que son las finanzas sustentables. Entonces, la realidad es que esto no es un tema, yo siempre se los digo a los chicos de nuestro equipo. Aquí está Italia, que es alumna de la facultad y es una brillante pieza en nuestro equipo de sustentabilidad. Siempre se los digo, los temas de cambio climático no son temas a manejarse en un nivel ideal de es que todos somos responsables del planeta y es que solamente tenemos un planeta y es que hay que cuidarlo. Sí, ¿no? Sí, todos en el equipo y todos ustedes seguramente tienen corazón verde y tienen corazón social, pero este es un tema real, este es un tema de riesgos que pueden dividirse en riesgos físicos, riesgos económicos y riesgos de transición. Así categorizamos los riesgos climáticos y hasta nosotros en nuestro trabajo así lo hacemos. Los riesgos físicos, ¿cuáles son? Pues son muy evidentes. Los riesgos físicos, ¿qué es? Que haya una sequía, ¿no?, que te afecte al agro, que haya cambios en los patrones de lluvia. Hoy, exactamente hace un año, estaba Houston bajo agua con la tormenta de Harvey, ¿se acuerdan? Que se asentó una tormenta y no se movió durante 4 días hasta que los dejó bajo agua. Eso nunca en la vida había pasado en ningún lugar, en Estados Unidos ni en esa zona. Entonces, estos son riesgos físicos, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales que se derivan precisamente de que deja de llover porque se cambian los patrones, se eleva el nivel del mar, ustedes ya lo saben, porque se derriten los glaciares. La imagen típica de cambio climático siempre sacan al oso en un pequeño pedacito de hielo, es así como la imagen muy trillada, pero es algo real. Se elevan y entonces se ponen en riesgo las ciudades costeras, las personas que viven en las ciudades costeras, etc. Los riesgos económicos de todo esto, ¿cuáles serían? Los riesgos económicos son enormes, las pérdidas y los millones y millones de pesos, de dólares que se pierden con todos estos impactos físicos del cambio climático son daños en infraestructura, son daños en la actividad económica de las zonas costeras que quizá dependían del turismo y están inundadas, son daños que al erosionarse las playas también, pues entonces se pierde la actividad económica o las actividades económicas de la gente que vive ahí, la pesca. Entonces, los riesgos económicos del cambio climático son muy claros, son muy evidentes. Y los riesgos de transición serían que si tú eres una empresa que no tiene en mente los riesgos climáticos, es una empresa que no va a estar lista cuando cambien las regulaciones, cuando salgan nuevas leyes, cuando a lo mejor tú estás basado en una tecnología que se empieza a volver obsoleta porque las nuevas tecnologías se empiezan a volver cada vez más accesibles. Como todos sabemos, los precios de la energía solar y los precios de la energía eólica van bajando y rompiendo récords de menos y menos precio conforme van pasando las subastas. Entonces, una empresa, una organización, un gobierno, un país, una comunidad que no tiene en mente estos riesgos de transición, de que las cosas van a cambiar precisamente por el cambio climático, es una empresa, es una organización, es una comunidad que no se va a sostener en el futuro y es una comunidad que está en riesgo de no estar preparado para el futuro. Entonces, con todo esto y con 3 tipos de riesgos que les presento aquí, surge esta corriente que llamamos
como quieran, finanzas sustentables, finanzas climáticas, etcétera. ¿Seguimos? La siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las finanzas sostenibles, de las finanzas sustentables? Ustedes a lo mejor ya han oído que si se vale o no la palabra sustentabilidad o sostenibilidad. Yo ya las uso las dos indistintamente y perdón porque seguro hay una que está mal. Pero bueno, el tema de las finanzas sustentables, el chiste es conectar los montos de dinero que provienen de diversas fuentes hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París y hacia las metas establecidas con los 17 famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que seguramente todos ustedes conocen muy bien. El tema es que el sector financiero en el mundo, el sector financiero tiene un rol clave para hacer posible la entrega de estos recursos para que las cosas sucedan. Yo siempre les platico que los países menos desarrollados no van a tener la oportunidad, como tuvimos países un poco más desarrollados y hasta los más desarrollados, de en un momento dado crecer y progresar y desarrollarse con combustibles fósiles y contaminar con gusto durante décadas y décadas de revolución industrial en adelante, hasta llegar al momento en que llegamos en que esto ya no es sostenible y que ya estamos viendo cambios en los patrones del clima. Los países menos desarrollados ya no van a poder hacer eso, van a tener que empezar su crecimiento y su desarrollo de una manera limpia. Y eso no se puede si no tienen dinero, y eso no se puede si nadie los ayuda. Entonces, tiene que haber un flujo del dinero y de los fondos hacia estos países para que su desarrollo sea sostenible y lo puedan hacer de la mejor manera. Y los países desarrollados también han cambiado sus patrones de desarrollo. Entonces, eso es lo que significa finanzas sustentables, conectar al sector financiero con el desarrollo sostenible global. La siguiente. Entonces, pensando en todo el sector financiero y de dónde fluyen los montos de dinero que se requieren realmente para cumplir los acuerdos de París y para cumplir los famosos ODS, ¿de dónde vienen? Bueno, pues pueden venir de préstamos bilaterales de un país más desarrollado a otro no desarrollado, pueden venir de organismos multilaterales, pueden venir de la banca de desarrollo como el Banco Mundial o que tiene a la banca de desarrollo regional como la africana, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el famoso IFC, etcétera. Entonces, viene también de bancos, viene también de los grandes fondos de inversión. Los fondos de inversión son capital privado, capital de personas y de grupos de personas que ponen sus recursos en un fondo. Todo ese dinero tiene que fluir a que esto suceda. Entonces, ya aterrizando ahora sí, en un banco que yo vengo a representar a lo que hace Banorte en el cuidado de los recursos naturales, en el combate al cambio climático, en el cuidado a la biodiversidad, y en apoyo a México, que tiene unos compromisos establecidos en París de reducir, ustedes saben los compromisos que establecimos en París, las contribuciones nacionales determinadas, cómo nosotros como banco, y yo hablando precisamente ahorita de Banorte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Por qué somos relevantes? ¿Por qué es importante que hagamos este trabajo? ¿Y por qué hay áreas de sustentabilidad que tienen mucho apoyo de todo el grupo? Primero, algo que nos toca hacer y que ustedes, si es que estudian responsabilidad social o conocen estos temas, esto lo puede hacer cualquier empresa en cualquier sector y con cualquier número de colaboradores, y chiquita, grande, mediana. Y nosotros también lo hacemos. Es el cuidado de tu propia huella ambiental. Si eres una empresa chiquita o eres grande, tienes que tener una conciencia de tener métodos de consumo de energía menor, tener menores emisiones, cuidar el consumo de papel en tu organización, cuidar el consumo de agua y tener estrategias de reducción de consumo de agua, hacer programas de manejo de residuos, ser mucho más eficiente en las compras mismas que hace la empresa para generar menos residuos, ser responsable también con sus propios productos, ¿no? A lo mejor nosotros como banco no tenemos productos físicos, no vendemos donas, alimentos, refrescos, nosotros son servicios financieros,
pero sí somos un grupo financiero que tiene 1,200 sucursales, que tenemos edificios corporativos por todo el país y que tenemos 29,000 empleados. Entonces, nuestra huella ambiental, quizá no somos industria gris, pero sí tenemos una responsabilidad de cuidar la marca que estamos dejando. Entonces, para ello, dentro del área de sustentabilidad, junto con las áreas de recursos materiales, y que es como inmuebles, que es quien lleva los edificios en Banorte, pues tenemos un trabajo importante de tratar de reducir los consumos de energía, obviamente de reportarlos y de ser bien transparentes en cómo vamos, si estamos mejorando, qué metas tenemos metas, de reducir nuestras emisiones. Con la nueva ley de cambio climático de 2014, ahora reportamos nuestras emisiones al Registro Nacional de Emisiones de Semarnat. Entonces, estamos haciendo ahorita programas de manejo de residuos en los corporativos en los que hay que cambiar la cultura de la gente. Le estamos quitando el basurero a los directores de sus oficinas y que obviamente cuando nos ven pasar a los de sustentabilidad nos van a ir odiando uno a uno porque pues, se van a tener que parar a las estaciones de reciclaje a echar su basura, no tienen basureros, ¿no? Entonces, eso es el cuidado de nuestra huella ambiental y ese es el primer puntito en la lámina que les estoy presentando de por qué podemos hacer algo, pero nuestro impacto va muchísimo más allá, porque no somos industria, porque quizá nuestros residuos no son tantos en un corporativo o en una sucursal, sí hacemos eficiencias en papel, sí tratamos de que la gente empiece a pedir su estado de cuenta digital, dejar de mandarlos por correo donde traen 2 o 3 hojas de estado de cuenta más sobre, etcétera. Hay muchas eficiencias que se pueden hacer, desde el autosobre famoso en donde ya el sobre lo abres y ahí viene la carta que te mandamos, de ahí ya cortaste a la mitad del papel cuando pones un comunicado de parte de Banorte en un autosobre, pues ya por lo pronto de 2 papeles que había ya hay 1, ¿no? Y tenemos 21 millones de clientes, entonces imagínense. Entonces eso es la huella ambiental. Ya en nuestras operaciones es donde podemos tener muchísima más incidencia y muchísimo más impacto. En el financiamiento sostenible, que es el segundo punto donde está el signo de dinero, me refiero a que como banco podemos tratar de poner más énfasis y ser más puntuales en tratar de financiar soluciones sostenibles o proyectos sostenibles. Es decir, acabamos de crear con el área de pymes, de pequeñas y medianas empresas, un crédito para que las pymes que consumen mucha energía en sectores que dependen de refrigerar o que tienen muchísimos aires acondicionados o calderas o tienen a lo mejor camiones con refrigeradores porque sus productos tienen que ir refrigerados, esas pequeñas pymes se les va todo su ingreso pagando el consumo de electricidad. Queremos hacer más eficientes a las pymes y le llamamos un ecocrédito empresarial para prestarle a las pymes a que cambien su equipo obsoleto, sus refrigeradores que contaminan, que les cuestan muchísimo y que gastan muchísima energía, que ellos pagan y se les van a ir sus ganancias, por un equipo mucho más nuevo, mucho más eficiente, que los haga más competitivos, que paguen menos luz y que contaminen menos. Eso es financiamiento sostenible, eso es pensar en un producto financiero que atienda una necesidad que no solamente va a ayudar en el desarrollo de las pymes de México, que también las queremos hacer mucho más limpias. Las pymes, por ejemplo, consumen el 60 y tantos % de la energía del país y seguramente lo que están pensando todos los días es en subsistir y en no cerrar y en ver cómo sigo subsistiendo. Y lo que queremos es que este ecocrédito tenga muy buenas tasas, tengan una posibilidad de decir, órale, si voy a cambiar con Banorte mis refrigeradores, mis aires acondicionados, mis calderas, etcétera. Entonces, es un decir, y este crédito lo tienen otros bancos también aquí en México, también lo están haciendo aquí en el tema de sustentabilidad, y no me dejarán mentir mis compañeros que me acompañan. En la Asociación de Bancos de México nos reunimos los bancos en un comité de sustentabilidad sin ningún tono de competencia. Podremos competir en muchas otras cosas, pero ahí nos sentamos esto lo vamos a hacer todos. Todos vamos a podernos hacer esto por las pymes, vamos a podernos hacer esto para mover el mercado de vehículos eléctricos, vamos a mover el mercado de paneles solares, todos vamos a generar estos productos. Ahí sí no hay competencia, no es de que no le voy a decir al otro que lo voy a hacer, no. Si yo ya lo hice y me salió bien, háganlo todos. Hay mercado y el país lo necesita. Entonces, eso es financiamiento sostenible. Y el tercer punto sería
Y esto es bastante interesante y me voy a enfocar un poquito más en eso. Y es algo que mucha gente no sabe. Los bancos tienen una responsabilidad de cuidar a dónde van los pesos y el dinero que le prestamos a la empresa para los proyectos más grandes. A lo mejor si alguien de ustedes viene y me pide 100,000 pesos, igual y pues no sé para qué lo van a usar y quizá no voy a analizar exactamente en lo que lo vas a usar. Nada más te voy a preguntar si me puedes pagar y cómo me puedes pagar y voy a revisar que me pagues. Eso. Pero los proyectos que llegan a nosotros, que exceden de $1 millón, de ahí para arriba y que llegan muchos, ahorita les voy a contar de los números, pasa por un sistema de revisión de riesgos que nosotros le llamamos SEMS por sus siglas en inglés, que es Social and Environmental Management System, SEMS, así se le conoce en el mundo a los sistemas de manejos de riesgos. Tenemos nosotros todo un sistema que no se pueden imaginar. Tenemos en el equipo, en el banco, a biólogos, a químicos, a ingenieros en desarrollo sostenible, que a lo mejor, igualita que yo, ¿no? Jamás pensamos que íbamos a trabajar en un banco y poder hacer una diferencia, y ahí estamos tratando de hacerla. Entonces, se desata todo un proyecto. Cada vez que entra una solicitud de crédito a Banorte que excede $1 millón, se desata un proceso de análisis de riesgos que somos firmantes de unos principios globales que nacieron en los 90s, que se llaman los principios de Ecuador. Y los principios de Ecuador te dicen que cuando llegue un proyecto a tus manos, lo categorices y digas, este proyecto puede tener un impacto potencial grande, mediano o chiquito, sería A, B o C, y conforme lo categorices, entonces empiezas a fijarte a ver de qué sector es, en dónde lo van a hacer, junto a qué está. Entonces te empiezas a fijar si tiene áreas naturales protegidas cerquita, si tiene alguna comunidad, si tiene alguna comunidad indígena cercana, si hay una posibilidad de que las operaciones de ese proyecto que se quiere hacer a lo mejor descarguen agua sucia en una fuente hídrica cercana, ¿no? Esa revisión con lupa se hace en cada uno de estos proyectos. Si quieren pasamos a la siguiente. Estos son ciertos marcos de reglas, de principios globales que nosotros somos firmantes y que seguimos al pie de la letra nosotros, para poder tener todo este marco y lineamientos y políticas globales para poder hacer y categorizar todos estos riesgos. Si quieren, seguimos. El sistema de manejo de riesgos que le llamamos SEMS, para que se den ustedes una idea el trabajo tan grande que se hace en manejo de riesgos y cuidado de riesgos de los proyectos en donde prestamos dinero. El año pasado nada más, por estas personas que están en el equipo de sustentabilidad en el área de riesgos, pasaron 3,760 proyectos. Cada uno de ellos se categorizó. A lo mejor los proyectos que tienen categoría C, o sea que pueden tener un impacto menor en el medio ambiente, ya no pasan a la siguiente etapa de revisión, porque a lo mejor son un pequeño centro comercial en una pequeña carretera que ni impacto ambiental ni impacto social, y no tenemos mucho más que decir al respecto. Pero de todos estos 3,760, sí, claro que salen proyectos con categoría A. Claro que salen desarrollos turísticos en la Riviera Maya, cerca de áreas naturales protegidas, cerca de lagunas, cerca de zonas de muy alta biodiversidad, cerca de comunidades. Entonces, esos proyectos entran bajo el esquema de los principios de Ecuador, y nosotros hacemos recomendaciones puntuales a nuestros clientes en donde les decimos varias cosas. Les decimos, si te estás dando cuenta que aquí aplican estas leyes y ustedes las tienen que cumplir, si te das cuenta también que hay mejores prácticas internacionales, que hubo un caso de un proyecto parecido en tal área del mundo en donde hicieron esto o esto. Esto es lo que le llamamos debidas diligencias, en donde servicio gratuito y acompañamiento al cliente que tiene proyectos de categoría A, de alto impacto, les hacemos todas las recomendaciones de cómo puede llevar a cabo ese proyecto, pero muchísimo mejor y sin menos impacto ambiental, ¿no? Que sea un proyecto que se desarrolle y que no vaya a afectar en lo social, en lo ambiental, pero además muy, muy importante,
que tampoco lo vaya a afectar en lo reputacional. Ustedes han oído de proyectos que talan los manglares en las costas. También se pregunta, ¿quién le prestó el dinero a ese empresario? ¿Quién fue el banco que le dio el dinero para que hiciera eso? Y nosotros somos el banco que prestamos el dinero. En ese caso a nosotros no nos ha pasado, pero por eso mismo tenemos un sistema de manejo de riesgos ambientales y sociales que revisa desde el 2012 a hoy, ha revisado 17,000 proyectos. En 2017 solamente 3,760, que es mucho. Entonces, el tema es que los bancos somos indirectamente responsables de todo el dinero que prestamos. Entonces, muchas veces nos dicen, oye, bueno, y los bateas, ¿no? Y ya no les prestas y los mandas a que hagan su proyecto destructivo. Y es contraproducente, porque se lo van a ir a pedir a otro banco que no va a hacer un análisis de riesgos y le van a prestar y el proyecto va a pasar con todo el impacto tremendo y al banco que le prestó le valió y al empresario igual también. Entonces, mejor que pase aquí con nosotros y agarramos al cliente de la mano y le decimos, te voy a acompañar, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo mejor. Esos son los proyectos categoría A. Sí vale la pena resaltar que cada vez más los empresarios y los desarrolladores, igual no me lo creen, pero cada vez son más responsables y cada vez tienen esto en mente. Y en los estados de la península de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, mucho más. ¿Por qué? Pues porque sus negocios dependen también de esa biodiversidad y de esas áreas naturales protegidas y de esas preciosas playas, ¿no? Entonces, no es que bateemos, pues no, mejor que se quede ese cliente y que pase con nosotros el proyecto de una mejor manera, acompañados, que cumplan la ley, que pongan la planta de tratamiento de agua, que se contacten y hagan una consulta con la comunidad cercana, que empleen proveedores locales, que les compren productos a los proveedores locales y que generen valor. Entonces, eso es el rol realmente que nosotros tenemos más grande desde 2012 con la creación de este sistema de manejo de riesgos. Y ahora, esto que les platico, ahorita se está estableciendo, en noviembre de este año se va a presentar en una reunión de las Naciones Unidas en Francia, se va a presentar el draft como la primera borrador de lo que son, y sí es importante que esto lo sepan, los principios globales de la banca responsable. ¿Qué quiere decir? Que ya en el mundo dijeron, los bancos tienen un rol muy importante en el cumplimiento de los acuerdos de París y de los ODS. Entonces, se está haciendo un draft de los principios de la banca responsable en donde se le dice a los bancos, tú tienes que ser un motor de desarrollo sostenible y tienes que poner el dinero en proyectos que sean responsables, cuidar los riesgos de los proyectos y además financiar proyectos que sean sostenibles. Este draft tenemos realmente la suerte y estamos muy orgullosos de que nos invitaron a ser fundadores de estos principios. Solo 28 bancos en el mundo vamos a ser fundadores de estos principios, somos el único banco mexicano. De hecho, de América Latina solo hay otros 2 bancos que son de Ecuador y de Brasil, y no hay nadie más del continente americano. Y esto es nada más un paréntesis para contarles que no hay un solo banco norteamericano. ¿Por qué? Porque para ser fundador de estos principios, tu director general, tu CEO, tiene que firmar y comprometerse y decir, yo voy a ser fundador de los principios de la banca responsable. ¿Y qué pasa? Que pues, los CEOs de Estados Unidos dijeron, creo que con el presidente que tengo ahorita no es momento de que mi banco se esté poniendo a firmar principios para atender el cambio climático. No hay un solo banco norteamericano de fundador, pero eso sí, hay muchísimos europeos, hay bancos africanos, hay bancos asiáticos, está Barclays, está ING, está Nordea, otro banco, está un banco gigantesco chino, hay un banco africano muy grande y así somos 28 bancos. Y Banorte hemos estado sentados en las mesas de construcción de estos nuevos principios de la banca responsable, que se presenta el borrador a finales de este año y el año que viene sale a la firma a los miles y miles bancos del mundo. Imagínense si en un periodo de ciertos años firman la mayoría de los bancos del mundo a comprometerse a manejar los riesgos, a cuidar su huella ambiental, a prestar para soluciones sostenibles. Ustedes díganme si no creen que los bancos sí podemos hacer un cambio en el desarrollo global del mundo. Sí podemos definir a qué prestamos y a qué no prestamos. Y sí existen ya listas de sectores sensibles, de sectores prohibidos, de sectores que seguramente tienen un impacto en el ambiente al que le voy a poner más lupa, ¿no? A la minería. Hay muchos sectores a los que pues
se le presta, pero pues hay que fijarse. Hay otros que no se le presta, como a las armas, ¿no? Es un sector prohibido. Entonces, seguimos a la siguiente. Aquí nada más les quería, perdón, pero es que no veo, ya me acerqué. Hay ciertas listas de exclusión que nosotros nos fijamos en los proyectos que revisamos y nos fijamos, los temas de exclusión, por ejemplo, son que sean proyectos en donde no existe nada de trabajo forzado, no hay explotación laboral, no hay productos o actividades que son consideradas ilegales bajo el marco de la ley vigente, de pornografía y prostitución, de comercio de especies protegidas, de producción de comercio de materiales radioactivos o otros productos químicos sujetos a alguna prohibición internacional. Nosotros no le prestamos a ningún proyecto, no solo nosotros, sino todos los bancos en el mundo que hacen esto, no le prestan a esto. Estas listas de exclusión las sacó la Corporación Financiera Internacional, el IFC, entonces no hay banco que le preste, se supone, a un proyecto que tenga estos temas. La siguiente. Entonces, ya para cerrar, simplemente también decirles que los proyectos que suceden con un alto impacto ambiental o social negativo tienen un costo reputacional tremendo para los bancos. Entonces, como aquí hablamos de sustentabilidad, los bancos también son negocio y también el financiar algo que haga daño al medio ambiente también puede darle un golpe muy fuerte al negocio. Entonces, es un tema de negocio. Las áreas de sustentabilidad en los bancos no son las fundaciones, no están haciendo filantropía, están metidas en el negocio viendo cómo sí voy a prestar, cómo voy a hacer que pasen mejor las cosas y también voy a cuidar la marca y voy a cuidar al banco. La siguiente. Si quieren, yo creo que ya la podemos ir hasta el final. Ahí les dejo mi... sí, gracias. Bueno, pues ya creo que eso es todo lo que les quería platicar hoy. Ahí viene por ahí mi correo, si puedo algún día ayudarlos en algo, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho que me invitaran. Sí, aquí.